Resolver este problema de movimiento circular uniformemente acelerado. Es el ejercicio 30 y me dice un volante gira 600 revoluciones por minuto, frena y se detiene en 40 segundos. Y me preguntan la velocidad angular inicial, la aceleración angular, las vueltas que da el volante desde que frena hasta que se detiene y la aceleración centrípeta o la aceleración normal si el volante tiene un diámetro de 2,4 metros. Bien, lo primero sería pasar las unidades de revoluciones por minuto a sistema internacional. Entonces tenemos que 600 revoluciones por minuto, esto significa 600 ciclos o 600 vueltas en un minuto, y un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, el resultado sería 10 vueltas por segundo o 10 segundos a la menos 1, que en unidad del sistema internacional sería 10 hercios. Bien, por lo tanto, el apartado A, ¿vale?, precisamente es lo que me da en el enunciado. La frecuencia inicial a la que está girando es de 10 hercios. Y puesto que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, pues tendría 20pi radianes segundo, sería la velocidad angular inicial. El apartado B me preguntan por la aceleración angular. Bueno, pues la aceleración angular es la variación de velocidad angular en función del tiempo, que sería velocidad angular final menos inicial partido intervalo de tiempo. El ejercicio me está diciendo que frena, es decir, que al final se detiene. Por lo tanto, la velocidad angular final sería 0 y me quedaría entonces menos 20pi partido 40 menos pi medios radianes segundo al cuadrado sería la aceleración angular. Entonces, el signo menos lo que me indica es que la aceleración angular iría en sentido contrario a el que estamos marcando como sentido positivo, ¿vale? Estamos marcando como sentido positivo el sentido antihorario y la aceleración iría en sentido horario. Es decir, que si este objeto está girando, ¿vale?, se va a ver sometido a una aceleración tangencial en sentido contrario al que se está moviendo. Llevaría una velocidad lineal sobre la trayectoria en sentido antihorario y la aceleración tangencial iría en sentido horario. Recordar que hay una relación entre las magnitudes lineales y angulares. Yo podría haber calculado también, por ejemplo, la velocidad inicial, puesto que tengo el radio que es 1,2, pues la velocidad inicial también la puedo calcular, la velocidad lineal. La velocidad inicial es velocidad angular por radio, luego sería 20pi radianes segundo por 1,2 metros. Y eso me da 24pi metros segundo, sería la velocidad que tiene inicialmente, la velocidad lineal, tangente a la trayectoria. Y la aceleración tangencial también la podría calcular, que sería la aceleración angular por el radio. Por tanto, sería menos pi medios por 1,2, y esto me quedaría menos 0,6 pi metros segundo al cuadrado, sería la aceleración tangencial. No me lo preguntan en el problema, pero siempre puedo relacionar magnitudes lineales con magnitudes angulares. El apartado C me pide que calcule el número de vueltas que da el volante hasta que se detiene. Bien, pues esto hay dos formas de hacerlo, con magnitudes lineales o con magnitudes angulares. Lo vamos a hacer con magnitudes angulares. Entonces calculamos el ángulo barrido,
Entonces el ángulo barrido será igual a velocidad angular inicial por intervalo de tiempo más 1/2 de la aceleración angular por intervalo de tiempo al cuadrado, que en nuestro caso será 20pi por 40 más 1/2 de menos pi medios por 40 al cuadrado, y esto me da 800pi menos 400pi, que es igual a 400pi radianes. Es decir, que en un intervalo de 40 segundos el ángulo barrido es de 400pi radianes. Evidentemente ha dado varias vueltas a la circunferencia. Por lo tanto, el número de vueltas lo podemos calcular dividiendo los 400pi radianes entre los radianes, que es una vuelta a la circunferencia, es decir, entre 2pi. Y me sale entonces 200 vueltas. Bien, ¿cómo lo hubiéramos hecho con magnitudes lineales? Bueno, pues con magnitudes lineales lo que podemos hacer es calcular el arco recorrido sobre la trayectoria, es decir, el espacio recorrido. Sería velocidad inicial por intervalo de tiempo más 1/2 de la aceleración tangencial por intervalo de tiempo al cuadrado. Bien, esto sería 24pi por 40, y ahora sería más 1/2 de menos 0,6pi por 40 al cuadrado. Bien, pues si lo hacemos con magnitudes lineales, estaríamos calculando el arco recorrido sobre la circunferencia, es decir, recorreríamos 480 pi metros. Cada vez que doy una vuelta a la circunferencia, recorro una longitud que es 2πr, longitud de la circunferencia. Si divido el arco recorrido entre la longitud de la circunferencia, que es una vuelta, pues también obtengo el número de vueltas. Bien, por último nos piden que calculemos la aceleración normal o centrípeta. Esto lo podemos calcular mediante magnitudes lineales o mediante magnitudes angulares. Si os fijáis en el enunciado, me está diciendo que calcule la aceleración centrípeta antes de frenar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis, la aceleración normal o centrípeta depende de la velocidad. Por lo tanto, si la velocidad va cambiando, como vimos en la simulación, la aceleración normal o centrípeta también va cambiando. Luego me tienen que decir en qué instante he de calcular esa aceleración. Justo antes de frenar es cuando tenemos la velocidad angular inicial o la velocidad lineal inicial. Bien, por lo tanto sería 20pi al cuadrado por el radio, que es 1,2. Y esto me da pues 480 pi cuadrado metros segundo al cuadrado.